Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV, como cada día sábado, por supuesto, para conversar temas de interés para toda la comunidad. Queremos saludarles en este frío día de otoño. Está cambiando el tiempo, el clima, amigos, así que hay que empezar a abrigarse porque parece que vamos a tener. Dicen que viene la niña, y la niña siempre es más helada, es más fría que el niño. Es más fría y trae menos agua. Entonces, ese es el punto. Si es el niño trae más agua, pero es más templado el tiempo. Así es que vamos a tener que empezar a sacar todo. Todas las cosas para abrigarnos, las camisas de franela, las poleras manga larga, las sábanas de polar, los pijamas de polar. ¿Ah? Todo eso ya hay que empezar a sacar para no entumirse de frío. Así que invitamos a todos a que se cuiden mucho. Hay que vacunarse, ¿eh? Para especialmente los adultos mayores, hay que vacunarse, ponerse la vacuna contra la influenza, que se llama, para así evitar que tengan resfriados complicados. Los resfriados están muy complicados actualmente, así es que hay que cuidarse mucho. Así es que eso, ¿ya? Bueno, vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos compartiendo con ustedes cada día sábado este programa. Quédese con nosotros, ¿eh? Porque tenemos un invitado muy, muy especial el día de hoy, y hoy día vamos a conversar muchos temas que son de actualidad y que tienen mucho que ver, por supuesto, con todo el mundo cristiano, con la Iglesia Católica y todo eso. Y todas las iglesias, ¿no? Porque al final de cuentas todas las iglesias, la mayoría, por supuesto, gira alrededor del cristianismo. Así es que de eso vamos a conversar. Vamos a saludar en primer lugar a nuestros patrocinadores. Empezamos hoy día con nuestros amigos de Supermercado Move Up, que está ahí en Cowell esperándole a todos los pichileminos, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. En Move Up, nuestros precios justos hacen que todos puedan disfrutar de productos de calidad sin preocuparse del presupuesto. Supermercado Move Up, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Y también saludamos a esta hora de la noche a nuestros amigos de CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cowell. Don Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en Administración Moderna, MBA en Administración y Finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales. Es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa, con presencia en más de 80 países. Si usted quiere invertir en los Estados Unidos, ahí están los contactos para que llame inmediatamente a don Jaime Reyes y converse con él y haga crecer su dinero. Ya lo sabe, CBA Miami LLC le está esperando ahí en Miami. Ya, pues, estamos listos. Está el teléfono más 56722843022 para que ustedes le hagan todas las consultas, preguntas, lo feliciten, o sea, todo lo que ustedes quieran a nuestro invitado del día de hoy. Es una persona bastante agradable, he tenido el gusto de conocerlo, he conversado con él, es una persona con la cual da gusto conversar. Hay tema para conversar, pero lo invitamos, cuando él recién llegó aquí a Pichilemu, lo invitamos nosotros al programa. Hace, ¿cuánto ya? ¿4 años, padre, ya? 4 años. Y desde entonces lo habíamos invitado una cantidad de veces, pero siempre buscaba. No es que buscaba, no. El tema es que el programa empieza a las 8 y resulta que la misa, claro, empieza a las 8. Empezaba a las 8. Entonces la semana pasada supimos, por ahí nos contaron, que la misa había cambiado de horario. Ahora empieza a las 7 de la tarde, por lo tanto lo invitamos inmediatamente y él por eso llegó un poquito atrasado, porque viene recién de la misa. ¿Ah? Así es que
mejor, porque ya toda la gente que andaba en la misa ya llegó a la casa ya. Entonces, después de haberlo visto en la misa, ahora está con nosotros aquí. ¿Cómo está, padre Claudio? Buenas noches, Bien, bienvenido. don Fabricio, excelente. Muy bien. Muy contento de estar aquí Qué bueno. conversando con usted y relajándome un ratito. Y tomando agüita. Tomando agüita. Yo les dije que le trajeran un vinito aquí al padre, pero no pasó nada. Bueno, Ay. de ahí nos vamos a tomar un vinito ahí Eso. para pasar el frío. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Un poquito cansado porque han sido estos días bastante ajetreados, sobre todo, ¿no es cierto?, con la muerte del padre Fermín. Entonces ayer fui a Lautaro, salí a las 6:10 de la mañana con el padre Martín, que está ahí en Marchihue. Nos fuimos para allá a acompañar, a despedir, diríamos, a nuestro hermano sacerdote y después volver. Así que cerca de las 12 de la noche volvimos ayer y dormí como 3 horas vestido, y de ahí me levanté vestido para ver el funeral del Papa, y luego me acosté a las 6 un ratito hasta las 8 para ir a Ciruelo después que tenía bautismo y todo lo que había este día. Bueno, estas últimas semanas para usted han sido bastante intensas, ¿no? Intensa. O sea, esto empieza con el Domingo de Ramos, ¿no? Exactamente. Porque Por allá el 13, 12 y 13 de abril, ahí empezamos. Sí. Sí. Lo vimos por ahí en procesiones del Domingo de Ramos, en Ciruelo. Se ve que hay bastante actividad en la Iglesia Católica actualmente. Empecemos a conversar sobre eso, padre, ¿qué le parece? Bien. Echémosle una mirada a cómo está la Iglesia Católica actualmente en nuestro país, cómo la ve usted, desde el punto de vista de que actualmente, al parecer, como que todo el mundo está en otra, ¿ya? Y que de una u otra forma lo que está llamando la atención aquí en el país son los problemas sociales que están ocurriendo en todo ámbito de la palabra, y como que el mundo está enfocado en eso. Y a lo mejor nos estamos olvidando un poco de la iglesia, nos estamos olvidando un poco de Dios, digo yo. Eso a nivel nacional. Yo entiendo que a nivel comunal esto es diferente, ¿no? No sé, pues aquí nosotros no tenemos tantos problemas sociales como las grandes ciudades, pero yo veo, desde mi punto de vista, que aquí hay como... después de algún tiempo que la Iglesia Católica Pichilemina también estuvo bastante complicada, como que la gente ha vuelto a la Iglesia, es lo que yo veo desde mi punto de vista, y me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a la Iglesia chilena y a la Iglesia de Pichilemu en particular. Bueno, yo creo que la iglesia chilena pasó por un momento duro, ¿no es cierto?, a partir del 2010 con lo que pasó con Caradima y todo eso. Pero ahora yo veo un signo de esperanza porque creo que el Papa Francisco, que en paz descanse, fue muy lúcido al nombrar, ¿no es cierto?, como arzobispo de Santiago a Chomalí, que es un sacerdote de ahí de Santiago. Fue nombrado hace poco, ¿no? Poco, sí, el año pasado, o qué sé yo, y ahora a fines de año lo nombró cardenal. Y lo que ha hecho, yo creo Chomalí a nivel nacional, es como sacar la voz. El cardenal anterior, Aos, que era un franciscano, él seguramente le tocó una tarea, ¿no es cierto?, a lo mejor dura, que uno desconoce, al interno de la iglesia de Santiago, pero en el fondo también él era muy bajo perfil, calladito, tranquilito. En cambio, Chomalí, él va como a la pelea, diríamos, contesta, dialoga, intercede por no sé, el otro día estos mismos sindicatos que fueron a hablar con él por el tema del Viernes Santo. O sea, en el fondo uno ve que es un hombre que está como hacia afuera de la iglesia, ¿no? No tan solo en la sacristía, claro, sino que está y es capaz también de entablar diálogo con las autoridades, con los distintos, diríamos, actores sociales. Entonces yo veo a nivel, como digo, nacional, en la persona de don Fernando Chomalí, veo como este cambio y como esta lucecita de esperanza, en el sentido de que, creo yo, no podemos quedarnos toda la vida como en la sacristía claro, o como debajo de la cama, diríamos, porque nos han pasado cosas feas y tristes, sino que tenemos que tomar, diríamos, de nuevamente el rumbo y anunciar a Jesucristo y dialogar con el mundo y andar en medio del mundo. Creo claro, yo eso, a nivel nacional. O sea, está haciendo un poco lo que hacía el padre Francisco, ¿no? Yo creo, o sea, sí, yo creo que Chomalí... Porque el padre Francisco como que salió del Vaticano a la calle, ¿no?
O sea, el Papa Francisco, recuerde usted que creo que fue en el encuentro de Río de Janeiro, si no me equivoco, de jóvenes, él les dijo, hagan lío. Y yo creo que hagan lío. Y dice, si se equivocan, no importa, vuelvan a pararse, porque es mejor equivocarse que quedarse ahí, que todo esté perfecto, pero quedarse ahí en la sacristía, digamos, o guardadito en la estructura, sino que el Papa dijo, hagan lío, salgan. Salgan a demostrar lo que son. Exacto, claro. Exacto. Que es un poco lo que la juventud estaba haciendo y como que yo diría que un poco todo lo que pasó en la iglesia y después al mismo tiempo vino la pandemia y todo eso como que calmaron las aguas, pero como que faltaba que la gente, que los jóvenes volvieran nuevamente a movilizarse, ¿no? Ahora yo creo que usted toca un punto muy importante. Yo creo que la pandemia también marca un antes y un después en muchas cosas. De hecho, seguramente usted tiene más conocimiento que yo por su trabajo y por su roce social. Por ejemplo, yo tengo entendido que muchos profesionales que antes trabajaban, ¿no es cierto?, en una oficina, con compañeros de trabajo, y que el trabajo estaba no en la casa. Después con la pandemia todo esto cambió. Y tengo entendido que hay gente que se ha quedado en la casa. Claro. Y hay gente que incluso eran profesionales jóvenes, sobre todo, que se vinieron a vivir aquí a Pichilemu, y ya su segunda casa se transformó como en la primera, incluso vendieron la otra casa, porque pudieron seguir trabajando desde la casa, a través, ¿no es cierto?, del computador y qué sé yo. Entonces también es un cambio. Y en la misa pasa lo mismo. De hecho, estos días alguien me decía, padre, ¿y usted por qué no transmite la misa por el Facebook? No, le dije, por ningún motivo. ¿Pero por qué si hay parroquias que todavía lo siguen haciendo? Por lo mismo, le dije, porque nosotros necesitamos que ahora la gente vuelva al templo. Claro. Porque obviamente nos sirvió mucho el internet, nos sirvió mucho el Facebook, nos sirvió mucho las plataformas digitales para dialogar con la gente, para rezar con la gente en la pandemia, pero en el fondo la vida comunitaria, el contacto, ¿no es cierto?, cara a cara, es necesario. Claro, y entonces, así que no... O sea, ver la iglesia llena, ver la iglesia bueno, es una bendición. Sí, es una bendición. Yo creo que eso es importante. O sea, claro, uno en pandemia uno veía la misa por Facebook y todo ese cuento, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Así es que, bueno que la gente esté volviendo a la iglesia, y yo veo que la gente aquí en Pichilemu ha vuelto ya a la iglesia, definitivamente. Yo estoy muy contento. De hecho, hay varios agentes pastorales nuevos. Hay un matrimonio joven, por ejemplo, que yo casé creo que unos 2 años atrás. Ella es brasileña, él es chileno. Y ellos están participando, haciendo catequesis, ¿no es cierto? Están felices. Y así otras personas, los grupos, diríamos, los distintos, porque nosotros funcionamos con distintas pastorales, ¿no? Hay una pastoral, por ejemplo, que es la catequesis, otra que se llama la pastoral de enfermos o de ministro extraordinario de la comunión, la pastoral social o ayuda fraterna, los coros, la liturgia. Entonces, y en todos esos grupos yo siento bastante gente, y no tan solo que hay números, sino que están comprometidos, están con la camiseta puesta, y lo mismo pasa en la parroquia de Ciruelo. Entonces yo siento eso, que es una bendición. De hecho, no tenía idea que usted me iba a invitar para acá, pero le comparto, ahora unos 15 días atrás, yo me quedé como asombrado de que todo funcionara impecable. Alguien me decía, padre, vimos que no se metió tanto como otros años. No, yo dejé hacer, yo confío en la gente que está ahí, y entonces todas las celebraciones de Semana Santa, todo lo que tienen muchos detalles, todo salió bien. Entonces yo le dije, ¿sabes? Estoy asombrado. O me voy a morir o me van a cambiar, porque estoy asombrado de ver que todo esté como caminando y todo esté en paz, tranquilo, y la gente, como digo, trabajando contenta. Cada uno, como digo, en su área, en lo que le gusta, porque obviamente si a alguien le gusta el canto, no la puedo tener, no sé, decir, oiga, esté en ayuda fraterna. Y si a alguien le ayuda a la fraterna, no le puedo decir, tengan la catequesis. Cada uno ahí elige, cuando quiere servir en la iglesia, elige dónde quiere, con qué se identifica más, qué trabajo pastoral lo hace con más agrado. Entonces ahí estoy contento. Padre, yo supe por ahí, y usted sabe que Pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande. O sea, aquí por favor no se pongan celosos las parroquias, porque yo sé que aquí hay 2 parroquias, que está la parroquia de Ciruelo y la parroquia de la Inmaculada Concepción. Pero me dicen por ahí que a usted le gusta más ir a las misas de la parroquia de Ciruelo.
Bueno, la persona que le ha dicho eso será de Ciruelo. Ciruelo. No, yo trato de ir, o sea, su corazón no puede estar como dividido. Yo soy párroco de las dos parroquias y a veces les tiro las orejas porque a veces compiten, ¿no? Que es lo propio, ¿no es cierto?, humano. Entonces yo digo, yo me da risa porque como soy el mismo párroco de las dos, bueno, si compiten, pues, al final yo me siento mejor, más contento, pero no es la idea tampoco. No, mire, yo trato de servir, diríamos, y de amar a las dos parroquias. Ahora pasa una cosa, como usted me conoce, que yo no tengo así mucha diplomacia, que yo me siento más a gusto en las comunidades rurales, en esa capillita sencilla, ahí me siento yo más a gusto. En cambio, a veces, cuando hay gente, ¿no es cierto?, gran aglomeración de gente, y gente así como más empingolotán, si usted quiere, eso a mí como que me incomoda. Entonces quizá la sede parroquial Pichilemu, como hay muchos turistas y qué sé yo, es distinto, pero es una cosa como inconsciente, si usted quiere. Yeah. O sea, yo como digo, me explayo en el campo, tiro la talla. Entonces a veces hay gente tal vez por eso fue el comentario, hay gente, ¿no?, que me ha hecho la observación, me dice, padre, usted no predica igual aquí en Ciruelo que allá en Pichilemu. Gente que va a veces rotando por razón de horario, que le conviene una misa un día, otro día. Entonces, claro, pero yo, como le digo, me siento así en esas comunidades rurales. Por ejemplo, estos días estuve en Espinillo, feliz, éramos, ¿cuánto?, 15 personas, no éramos más que eso, pero feliz ahí. Después nos quedamos para tomar un tecito, ahí había... Yo creo que esa es la diferencia de la iglesia, ¿no? Claro, entonces... Porque a ver, yo no soy un fanático de las misas, pero sí voy a misa. Yo voy, no sé, 1 o 2 veces al mes a misa. Pero últimamente, el tema es que la misa de 2:30 para las dueñas de casa es como tarde, ¿no? Entonces mi señora me dice, no, vamos a la misa de Ciruelo, que es a las 11, entonces ya ahí yo después puedo hacer el almuerzo más tranquila. Entonces, nosotros hemos ido a la misa de Ciruelo últimamente, ¿ya? Pero nos damos cuenta que en la misa de Ciruelo siempre terminamos con un cafecito, con unas tortillitas de rescoldo, con una sopaipillita, con un quequito, cosa que aquí en la iglesia de Pichilemu no pasa eso, porque aquí la gente llega a misa, termina la misa y se va a la casa. Sí. Pero ahí en Ciruelo no, o sea, siempre hay algo para picar después, o sea, no es que uno se vaya a quedar a todas las misas ahí a picar la cosita que queda, o sea, tampoco es un cóctel, sino que es un tecito, ¿sí?, un quequito que cae bien, especialmente en estos días helados. Pero yo creo que esa es un poco la diferencia que hay entre la iglesia, o sea, más que nada es un poco como más familiar, tal vez, como dice usted, la iglesia más rural. Sí, de hecho, mire, ahí hay un equipo pastoral propio de la sede parroquial, ¿ya? Porque hay que diferenciar, hay un equipo grande que involucra a todas las comunidades, que nos reunimos una vez al mes a reunión y qué sé yo. Pero hay un equipo propio de Ciruelo. Entonces, de repente, hace yo creo que más de un año ya, nació esa idea, que un equipo, 2, 3 personas, dice, ya, vamos, yo me encargo de llevar una tortilla o sopaipilla, no sé qué, ponemos ahí café, té, azúcar y lo ofrecemos. Y la gente no lo compra, sino que da un aporte, el que puede. Sí. De hecho, también en Cahuil se hace. Y en Cahuil se hace, ahora, después de Ciruelo, nació la idea en Cahuil. Y en Cahuil se hace sin aporte, sino que, de hecho, hay algunos feligreses que llevan una cajita plástica ahí, con varios sándwiches de este pan de molde, qué sé yo, con queso, jamón, galletitas, qué sé yo. Entonces, pero el tema es que eso produce contacto, produce roce, produce una conversación, produce un ambiente familiar. Que eso hace muy bien, porque en el fondo a veces nosotros los católicos a veces no sabemos quién está delante de la banca, quién está detrás. No tenemos ni idea cómo se llama, de dónde es. A veces pasan muchos domingos que vemos la misma espalda, claro, o nos ven a nosotros. Entonces no, pero esto otro va creando también ese ambiente. Y de hecho hay mucha gente que va a Ciruelo por esto mismo, porque después de la misa se quedan ahí tranquilamente compartiendo, conversando, tirando la talla, qué sé yo. Y a lo mejor, lo tiro aquí en la tele, si hay alguien de aquí de Pichilemu viendo, a lo mejor a futuro en Pichilemu también se puede hacer, porque son cosas, como digo, que generan roce, que generan fraternidad, se comparte. Y eso nos hace bien a todos. De hecho, mire, yo fui párroco 2 años nomás en San Fernando, una parroquia bien popular. Y en una comunidad que no teníamos capilla, hacíamos la misa en el pasaje. ¿Y cómo fue mi enganche? Decirle, mire, porque la primera vez no comulgó casi nadie. Entonces, ya dije yo,
Para la próxima les digo, ¿por qué no traen una tortillita o un pancito? Y después de la misa yo lo bendigo, no es la Eucaristía, pero lo bendigo y lo compartimos. Y sabe que eso fue creando un ambiente en esos 2 años muy bueno y que al final después era como una gran once después de la misa, y eso ayudó a los vecinos que hasta ese momento me decían ellos, no teníamos ni idea quién vivía ahí en la esquina, claro, porque nunca se había producido esta instancia. Ni siquiera se conocían. Sí. Sí. Bueno, bueno, desde el punto de vista de lo que uno está viendo, uno ve que la iglesia aquí en Pichilemu ya ha vuelto la confianza de la gente a la Iglesia Católica después de haber perdido un poco no creo la fe, pero sí la confianza con todos los problemas que surgieron aquí en la comuna de Pichilemu hace algunos días, algún tiempo. Y eso creo que es importante. Ahora, ¿cómo ve usted la juventud de Pichilemu? Porque sabemos que aquí se están perdiendo tal vez el interés por algunas cosas. De hecho, los jóvenes ya no se casan aquí. En Chile ya hay son muy pocos los jóvenes que se casan. Todo el mundo se junta, ¿no? Hay poco bautizo porque tampoco quieren tener hijos. Los jóvenes actualmente quieren tener un perro, un gato, pero no quieren tener hijos. Pero ¿cómo está el tema de los sacramentos? Por ejemplo, ¿se bautizan los niños? ¿Hacen la primera comunión los niños? ¿Hacen la confirmación los niños? ¿O eso se ha ido perdiendo? Mire, yo los días en reuniones de decanato escuchaba a algunos hermanos de otras parroquias del decanato y parroquias de ciudad también, que se lamentaban porque no tenían, por ejemplo, no sé, 5 niños de la primera comunión en la sede parroquial. En este momento, no sabía que me iba a hacer la pregunta, pero en este momento en Pichilemu hay 118, si no me equivoco, niños para la primera comunión. 70 y tantos que están en la parroquia y el resto, 40 y tantos, que están en el colegio Preciosa Sangre. Pero son los niños, diríamos que entonces tenemos bastantes niños todavía que van a hacer su primera comunión. Jóvenes de confirmación, desconozco el número, pero también hay un número interesante. De hecho, el otro día yo fui a una sala de catequesis, ahí estaba don Víctor Romero, que es un ex profesor marista, y estaba con 5 niños jóvenes del colegio Charlie School, y después iba a tener con otro grupo un poco más grande de otro colegio. Entonces me llamó la atención. No, me dijo que yo prefiero, ellos se sienten bien como son del mismo colegio, y le hago yo a estos 5, y después al grupo más grande que era, no sé si del liceo o de otro, qué sé yo. Entonces, pero ahí tenemos todavía jóvenes y niños que están preparándose para los sacramentos. ¿Dónde estamos al debe? Y ahí yo soy el primero que reconozco mi responsabilidad. Es en la pastoral juvenil. No sé si usted en su época, pero hay 10 años atrás o menos, o 15 años atrás, no sé, habían grupos de jóvenes no en catequesis, sino que como pastoral juvenil. Como pastoral. Así como hay de catequesis, como hay coro, como hay liturgia, como hay ayuda fraterna, había pastoral juvenil. En eso estamos al debe. En eso yo reconozco que como parroquia no tenemos todavía nada caminando. No tenemos jóvenes en la pastoral juvenil en la parroquia. No tenemos. ¿Y no hay otra pastoral? Porque no. Hay pastorales. Hay diferentes pastorales en la iglesia, pero no hay jóvenes en esa pastoral. O sea, como le dije antes, está la pastoral social o ayuda fraterna, está la catequesis, están los coros, la liturgia, el 1%, ¿qué más? Los ministros extraordinarios de la comunión, están los cursillistas, hay un movimiento nuevo, diríamos, que se llaman los catecúmenos, que llevamos 3 años con ellos, una comunidad de catecúmenos, ¿ya? Eso, pero jóvenes no tenemos, no. Ahí estamos al debe y varias parroquias. De hecho, tenemos el mismo problema a nivel decanato. El obispo nos pide que nombremos a un delegado, a un sacerdote de la pastoral juvenil del decanato. Y no tenemos jóvenes. Si la única parroquia que tiene pastoral juvenil y que ha permanecido en el tiempo es la parroquia de Palmilla, por ejemplo. Ellos tienen y cambiaron de párroco y siguen teniendo, y todos los años van de campamento por allá a Boyeruca y qué sé yo, un trabajo bastante bueno que hace la parroquia de Palmilla por año, pero es la única en el decanato, que son 19 parroquias. Las demás parroquias no tenemos jóvenes presentes, diríamos, y menos, como digo,
un grupo, un equipo de trabajo con jóvenes, una pastoral juvenil. No tenemos. Padre, y con el tema de los adultos, ¿cómo están los adultos aquí en Pichilemu? ¿Hay adultos que se interesan por la iglesia, por ir a ayudar, por ir a prestar ayuda en las necesidades de la iglesia? Yo tengo entendido que hubo un grupo de personas que se unió para la reparación de la capilla del Carmen, tengo entendido. Sí, sí. ¿Mm? Hace 2 años atrás formamos un equipo, de hecho, en la misa, diríamos, yo dije, bueno, ustedes podrían nombrar personas que ustedes se conocen, y ahí salieron algunos nombres, y formamos un equipo, conmigo 8 personas, que estuvimos trabajando y seguimos, porque todavía nos quedan cosas que hacer. Y fue un equipo bastante eficiente, encuentro yo, porque con pocos recursos se hizo bastante. Eso. Y yo siento que, como digo, que hay gente que nos colabora. Si ahora mismo, por ejemplo, están en este momento haciendo las empanadas para mañana para los cuasimodistas, más o menos como 200 empanadas. Entonces, otros años alguien las regalaba o las compraban o se conseguían el dinero con donaciones y las compraban. Hoy día alguien, ¿no es cierto?, regalaron los insumos, digamos, lo que se ocupa, y los mismos agentes pastorales las están confeccionando. Y que no es fácil hacer empanadas, y menos esa cantidad. Entonces yo siento, don Fabricio, que hay gente que colabora, que ayuda, y ojalá más se sumara, pero yo siento que ahí, o sea, yo en eso estoy contento y tranquilo. Yo con suerte voy a mirar, no pero una yo cebolla. Con suerte voy a comerme las empanadas. Bueno, claro. Entonces eso, yo siento que ahí hay colaboración, hay ayuda, sí. Ahora, desde que usted llegó hasta ahora, ¿ha notado cambios en la iglesia de Pichilemu? O sea, el primer cambio ha sido como el ambiente, porque yo siempre lo he dicho, y en las misas también, y en unas reuniones, donde sea. Yo siento que para mí los 2 primeros años fueron difíciles, por muchos aspectos, sobre todo administrativos, temas, diríamos, del cementerio, todo ese tipo de cosas. Entonces yo siento que fue difícil, y que así como viene en la interna, varias veces quise salir arrancando, quise mandarme a cambiar, diríamos, en la interna, ¿no? Al ir a dormir en la noche a la cama. Claro, porque incluso a veces fue tanto como el estrés que yo llegué a perder el sueño, diríamos. Usted me puede quitar la comida y yo feliz, no sufro y puedo aguantar un día sin comer o 2, ni un problema. Pero si usted me quita el sueño, yo al otro día no valgo nada. O sea, yo necesito dormir 6, 7 horas mínimo, y duermo de un viaje. Entonces, ¿cómo yo evalúo si yo estoy bien y el ambiente pastoral, laboral, como usted quiera llamarle, está bien? Es en eso, en el sueño. O sea, yo tengo muy buen sueño, duermo muy bien, y claro, entonces los 2 primeros años fueron difíciles. Pero ya el tercer año, el año pasado, yo encuentro que fue un año muy, muy lindo, muy hermoso, muy tranquilo, y con muchos proyectos, cosas que uno ha ido como ejecutando como parroquia, en las 2 parroquias. Y obviamente este año, ¿qué decirle? Como le digo, ya estaba como decir, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir o me van a cambiar? O sea, mientras el padre Claudio duerma bien, quiere decir que todo está bien. Sí. Yo siento que está bien, y como digo, ahora esto que ustedes dicen, yo digo ustedes porque otras personas también me lo han dicho, sobre todo ahora con la muerte del Papa. El lunes alguien me llamaban de la radio Entre Olas y la radio Somos Pichilemu, y me tocaban el tema, porque como estábamos terminando Semana Santa, la verdad que yo le decía, mire, yo prefiero mantener los pies en la tierra, porque capaz que el demonio a uno lo tiente y uno se siente así como, a mí, no, y yo siempre con los pies así de plomo, porque en el fondo, si hay un cambio, uno puede ser parte de ese cambio, diríamos, de que se produzca, pero en el fondo la mayor obra es de Dios, diríamos. Diosito va haciendo las cosas y va iluminando y va poniendo gente en el camino para que colaboren. Todo eso, si no lo miro yo con ojos de fe, ¿quién lo va a mirar con ojos de fe? Eso. Bien, estamos conversando con el padre Claudio, todo lo que tiene relación con la Iglesia Católica aquí en nuestra comuna, en el país y en el mundo. Y estamos junto a nuestros amigos que hacen posible que estemos cada día sábado compartiendo con ustedes, CBA Miami LLC,
que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por don Jaime Reyes, quien es un ciudadano pichilemino, nacido ahí en Cahuil y que está, por supuesto, triunfando en Miami. Don Jaime Reyes es un profesional contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. CBA es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa, con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir, CBA y su equipo le están esperando ahí en Miami. Los contactos ahí están, para que usted, por supuesto, llame inmediatamente ahí a don Jaime Reyes y dígale que lo guíe y lo acompañe en la inversión de sus negocios. También saludamos a Supermercado MoveUp, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Supermercado MoveUp es un supermercado 100% pichilemino, de pichileminos, por supuesto. Creemos en lo local, en un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos, un lugar de encuentro para la comunidad donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Bueno, está el teléfono ahí, más 56722843022. Es un WhatsApp para que ustedes escriban las preguntas que deseen hacerle al padre Claudio, felicitarlo, no sé, por lo que ustedes quieran, ¿ya? Y eso, para que también hagamos interactiva esta conversación. Padre, esta semana ha sido una semana, como conversábamos, con bastante actividad, ¿no? Está todo el tema de la Semana Santa y todo eso, pero el día lunes, después de la Semana Santa, a primera hora de la mañana, cuando uno estaba recién levantándose, y uno lo primero que hace cuando uno se levanta es prender el televisor para ver qué pasó en el mundo, ¿no? Exacto. Y nos encontramos con esta trágica noticia que nos indicaba que el Papa, en este caso el Papa Francisco, que el día domingo lo habíamos visto en la plaza de San Pedro, ahí entre toda la multitud, a esa hora de la mañana nos informaban de que había fallecido. Aproximadamente a las 7:35 de la mañana, hora italiana por supuesto, había fallecido de un... Se dice que fue un accidente cerebrovascular o algo parecido, ¿no? Que tuvo que ver también con problemas al corazón y todo eso, que habría sido la causa de su fallecimiento. Tenía 88 años ya, que es una bonita edad. Él fue el pontífice 266 de la Iglesia Católica y él asumió como Papa el 13 de febrero del 2013. El 13 de marzo, el 13 del 3 del 2013. Que me llamó mucho la atención eso. Sí, la fecha, 13 del 3 del 2013. Estuvo 12 años como Papa. Y muchos dicen que fue un papa bastante diferente a los papas que habíamos tenido, ¿no? Estaba el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II. Bueno, de los que yo me acuerdo, estaba el Papa Pablo VI, después tuvo Juan Pablo II, después tuvo Benedicto, hubo uno que duró... Pablo VI, Juan Pablo I, el Juan Papa Pablo de los 33 días. ¿sí? De los 33 días. Y sí. Después vino el Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y fallece el Papa Francisco y quedamos todos así consternados, ¿no? Con esta noticia primero que todo en la mañana temprano, cuando uno recién se está levantando, y uno queda así como medio... Si ayer lo vimos en la plaza de San Pedro, celebrando la Semana Santa, y al día siguiente ya está muerto, entonces uno queda... ¿Cómo supo usted la noticia? ¿Qué hizo usted? ¿Quién lo llamó? ¿A quién llamó? ¿Cómo es en este grupo de sacerdotes del mundo?
¿Cómo es la muerte del Papa? Mire, yo tenía programado, como era día lunes, mi día libre, después de todo el trabajo de Semana Santa, entonces yo va a ser un día de descanso. Voy a dormir hasta las 10 de la mañana. Claro. Justo el día domingo me habían llamado de Paredones, la secretaria, para pedir si podía el día lunes hacer un funeral. Entonces vi yo la hora, qué sé yo, dije, mire, a las 11 yo hago el funeral y qué sé yo. Ya, entonces por lo tanto tenía que llegar a Paredones a las 11 y después me iba al Quillay, a la casa de mis papás, para almorzar con ellos y ahí dormir después en la tarde tranquilamente. Por lo tanto me levanté más tarde. Habitualmente yo en promedio me levanto a las 7, ¿ya? Más o menos, pero generalmente a las 7, porque después tengo que rezar y después ya a las 9 tomo desayuno. Entonces, ese día me levanté más tarde y claro, cuando vi el celular, lo primero que vi, muchos WhatsApp, y entonces veo, abrí uno, no recuerdo de quién, pero abrí uno y el Papa. Entonces, para mí la primera reacción fue de asombro. Pero ¿cómo? Dije yo, sí, ayer dio la bendición y después salió en el Papa Móvil ahí en la Plaza de San Pedro y ahora está muerto. Yo quedé así como asombrado. O sea, todos quedamos igual. Asombrado, fue esa una de asombro. Recibí muchas condolencias. De hecho, yo no contesté ningún WhatsApp del lunes porque eran muchos de feligreses de aquí de Pichilemu, de otras parroquias, de sacerdotes. Ya. Fui a hacer el funeral y ahí me llamó, qué sé yo, don Claudio López, me llamó la señora Irma de Radio Entreola. Así que mi mamá había preparado una cazuelita de pollo de campo, riquísima. Generalmente el almuerzo era a la 1, funeral era a las 11 en Paredones, terminé a las 12, por lo tanto 2:30 más tarde yo estaba en la casa. Pamplina, llegué como 20 para las 2, porque hablando por teléfono con don Claudio López, después con la señora Irma, y allá en el Quillay no hay red en cualquier parte, entonces como a la mitad del camino me tuve que buscar un lugarcito para no molestar el camino, ahí me estacioné y ahí quedó. Entonces fue un día intenso y a mí lo que me llama la atención, no sé si a usted me llama la atención, de que haya acaparado, diríamos, las cámaras, los noticieros, la radio, la televisión. Eso me llama la atención porque una iglesia, diríamos que en mi humilde lenguaje, pesa menos que un paquete de cabrita en estos tiempos por todo lo que nos ha pasado. Y a mí me ha llamado la atención, o sea, el hecho de que los medios de comunicación, la televisión abierta, todo el mundo, diríamos, durante la semana haciendo reportajes, dando la noticia, hoy día en la mañana transmitiendo la misa fúnebre, en el fondo, a mi juicio, no hay otra explicación de que en el fondo este hombre era un hombre extraordinario, diríamos, especial, y que marcó, diríamos, no tan solo hacia adentro a la iglesia, sino que también hacia afuera. Es lo que yo puedo decir de lo que yo he observado esta semana. Eso, no sé si... Uno ha escuchado las noticias, ha leído varias cosas de lo que se habla del Papa Francisco, que se dice que ha sido un Papa diferente a los papas anteriores. Es el primer Papa latinoamericano, sí, o sea, el primero y el único. Imagínense, son 266 papas y es el único latinoamericano. O sea, entonces tal vez tiene que haberle dado el tinte latino, ¿no? Sí, y eso, obviamente. Y eso le trajo muchos problemas porque él llegaba y hablaba, entonces, como buen latino. Claro, llegaba y hablaba y espontáneamente y mucho protocolo, diríamos, no conservaba por su estilo, como usted dice, por su... Claro, entonces, de hecho, dicen que los primeros años a los italianos, diríamos, me refiero a la iglesia italiana, los tenía vueltos locos porque no entendían nada de sus reacciones, de su lenguaje también. Porque él creó como un propio lenguaje, tenía sus propios términos. Y de las decisiones que tomaba, ¿no? Entonces, y además... rechazó muchas cosas que eran tradicionales de un papa. Exactamente. Entonces, el zapato rojo no lo quiso, él siguió con sus bototos. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas que llamaron mucho la atención. Cambió de lugar de habitación, diríamos. No le gustaba mucho que le besaran la mano. No, exactamente. Entonces, todo eso fue realmente era un papa diferente. ¿No? Sí. Se dice que fue el Papa de los pobres. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, él mismo lo cuenta, diríamos, cuando él fue elegido,
al lado de él había un cardenal que se llamaba, no sé si vivirá todavía, Claudio Uneus, que es un brasileño. Y entonces cuando él sale elegido, él no tenía obviamente ni pensado el nombre ni nada. Entonces este cardenal, amigo de él, le dice, Jorge, le dice, no te olvides de los pobres. Y dice Francisco que en ese momento a él se le vino de inmediato a la mente San Francisco de Asís, ¿ya? Este gran reformador de la iglesia, que reformó la iglesia desde dentro, no tirando ñoña, como decimos en buen chileno, sino que más bien él dando testimonio a San Francisco de pobreza, de austeridad, qué sé yo, y eso, ¿no? Sabemos que San Francisco de Asís es el gran reformador de la iglesia, en un momento en que la iglesia estaba complicada, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel de la jerarquía, y San Francisco reformó la iglesia. Y para San Francisco, justamente, él se desposó con la dama, con la pobreza. Su mujer, diríamos, su esposa, fue la pobreza. San Francisco de Asís, yo tengo entendido que era de una familia noble. Y cuando su papá, ¿no es cierto?, quiso como desheredarlo, ya, porque él había tomado esta opción, él, delante del obispo que estaba ahí, se desnudó y quedó desnudo. El obispo lo tuvo que cubrir ahí porque le dijo, toma, te entrego todo, papá, si a mí en el fondo esto no me interesa, porque él había sentido, San Francisco así, un llamado, ¿no es cierto?, profundo de Dios a vivir en esa condición y a dar testimonio, ¿no? Entonces, por eso, justamente el Papa Francisco es el Papa de los pobres, por decirlo de alguna manera. Ahora yo diría, en este tiempo, no tan solo, diríamos, de los pobres así que no tienen materialmente, ¿no?, sino que hay otros tipos de pobreza, porque hoy día la pobreza del alma, hay ¿no?, exclusiones, ¿no? Y hay mucha gente marginada, excluida, qué sé yo, por su condición sexual, claro. ¿me entiendes? Entonces, claro, Francisco fue en eso como muy, y típico de los jesuitas también, porque los jesuitas, por naturaleza, ellos van siempre más allá de la frontera, siempre. Es por su formación, por su manera de ver, ¿no es cierto? Y él parece que es el primer papa jesuita, ¿no? Sí, el primero. Además. El primero. El primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano. O sea, sí. Tiene varios hitos importantes. Entonces, por eso el Papa de los pobres, porque, como le digo, cuando el cardenal, este amigo de él, le dice, no te olvides de los pobres, él asume el nombre de San Francisco de Asís, el primer Papa, que se llama Francisco. No, ningún otro había elegido nunca ese nombre. Entonces, a eso se debe, diríamos, y obviamente que uno lo vio en la acción, diríamos. Yo lo acabo en la misa que celebré ahora a las 7 por el Papa Francisco, misa de funeral, y yo prediqué 3 cosas. Y la tercera es el tema de los inmigrantes, que es una gran pobreza hoy día. Sí. Entonces, lo primero que hace, porque era también un Papa de los signos, de los gestos, diríamos. A veces los gestos dicen más que 1000 palabras. Porque él es inmigrante, o sea, él es... Sus abuelos eran inmigrantes. Inmigrantes, claro, inmigrantes italianos. Exactamente. Entonces, él lo primero que hace es ir a una isla donde llegaban los inmigrantes africanos. Muchos de ellos llegaban muertos, es decir, el mar los devolvía ahí a la playa, cadáveres, diríamos. Entonces ahí el Papa fue lo primero que hizo fue eso, ¿no? Ir. Después, por ejemplo, yo tengo entendido que él ordenó, ¿no es cierto?, viendo la realidad, porque él también dicen que se escapaba, que no iba con el traje blanco para que no lo reconocieran, sino que iba como obispo nomás, siendo papa ya, y se escapaba qué sé yo, a comprar un disco. Y una vez un periodista le sacó una foto comprando un disco, ¿no?, de música, y él iba a tomarse un cafecito y no sé qué, y él salía, él estaba en contacto con la gente. Entonces dicen que ahí en la Plaza del Vaticano, él mandó construir, por ejemplo, baños y duchas con agua caliente para los indigentes que estaban ahí, que son muchos siempre, porque como hay mucho turismo también, mucha gente que va a Roma, obviamente hay mucha gente pobre, diríamos, que vive también de la mendicidad, ¿no? Entonces eso. Y hizo comedores para pobres también y todo eso. Sí, de hecho hay un cura chileno, que es obispo ahora, el padre Andrés Ferrada. Él atendía, trabajaba de la mano con las hermanas de Teresa de Calcuta ahí en Roma, que obviamente la hermana de Teresa de Calcuta se dedican ellas justamente a esta labor de los más necesitados, de los más pobres, ¿sí? Padre, bueno, con todo esto,
también tuvo varios problemas con personajes importantes políticos, ¿no? O Sí. sea, uno puede mirar cómo Milei, el presidente de Argentina, se refería al Papa, ¿no? Donde realmente lo que Milei dijo del Papa, o sea, trascendió a nivel mundial. Tratarlo de poco menos que era un demonio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de ese tema, de ese trato que le da un presidente de la República al Papa? Bueno, es que en primer lugar, el Papa Francisco no tenía ningún miedo a exponerse. O sea, él convencido de que estaba hablando, diríamos, iluminado, diríamos, por la palabra de Dios, él no tenía ningún problema en hablar de las cosas que a veces incomodan. Y obviamente que a veces a una autoridad, como Milei, diríamos, le incomodó y en el fondo lo trató mal. Yo creo que el Papa nunca quiso ofender a las personas, pero sí dejar claro de que a veces hay situaciones que hay que decirlas, porque en el fondo no podemos como tolerar, diríamos, situaciones que afecten a otras personas y que nadie hable por ellas, diríamos. Entonces, el Papa es la voz y cualquier sacerdote o cualquier pastor que en el fondo conoce la palabra y sabe de su misión, uno tiene que ser la voz de aquellos que no tienen voz, independiente si piensan igual que uno a nivel político, a nivel, no sé, ¿me entiendes? O sea, el Papa era un hombre convencido de que él tenía que ejercer su labor. De hecho, yo hoy día escuchaba la homilía de un obispo auxiliar de Santiago que decía que el Papa Francisco, como pastor, no tuvo miedo de defender las ovejas de los lobos, ¿no? Y claro, entonces, porque a lo mejor otros pastores podemos a lo mejor al ver al lobo arrancar, defender nuestra propia vida, por decirlo de alguna manera, y bueno, que el lobo se coma la oveja y se acabó. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Y no, entonces yo escuchaba el Papa Francisco, como buen pastor, defendió hasta el final, diríamos, con su predicación, con su escrito, con sus acciones, defendió, ¿no es cierto?, a las ovejas. Y era lo que nos pedía a nosotros, o sea, él pedía, decía, pastores con olor a oveja, es decir, involúcrense con la gente, no tengan miedo, no se crean que son una casta especial y distante o distinta, sino que involúcrense. Entonces yo creo que eso. De hecho, tengo entendido que habían algunos lobos, de esos lobos que él decía dentro de la misma iglesia, ¿no? Que estaban en contra de él. Se dice que la iglesia norteamericana, la iglesia de Estados Unidos especialmente, no estaba muy de acuerdo con su pontificado, ¿no? Bueno, mire, el Papa, yo lo dije hoy día en la homilía, hay tres cosas que me llaman la atención, y la primera tiene que ver con esto. Ningún Papa nos había tratado tan mal a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados. Ninguno. Entonces yo, de hecho, en el 2018, cuando él viene a Chile, y uno de los viajes como más fracasados del Papa, pero al mismo tiempo, visto de vista espiritual, el más productivo después, él viene a Chile y se da cuenta después de que la realidad, en realidad, que él no conocía, porque seguramente no lo habían informado todo. Entonces, y cuando él nos escribe una carta en mayo del 2018, esa carta es durísima, durísima. Dice, la iglesia chilena perdió el centro. Entonces yo, para mi adentro, dije, ¿qué se cree este caballero que nos está diciendo? Claro, pero después... Era el jefe, ¿verdad? Claro, pero después uno se da cuenta que tiene la razón. Y después, no sé si el segundo año, o el primer año, o el segundo año, siempre en Navidad, él se reúne con toda la curia, el papa que sea, es una tradición, se reúne con la curia para el saludo navideño. ¿Qué hizo este viejo, el Papa Francisco? Le escribió las 15 enfermedades que estaban padeciendo la curia romana. 15 enfermedades, que es muy bueno, uno lo busca, lo encuentra. Entonces él, por eso le digo, o sea, él no tenía problema en enfrentarse con los lobos que estuvieran fuera de la iglesia o con los lobos que estuvieran dentro. Claro. Porque a mí estos días una de las cosas que a mí me ha cargado es que digan que los liberales, que los conservadores, para mí a lo mejor existen y existen y yo no lo quiero reconocer, pero para mí no, ese no es el lenguaje. ¿Por qué? Porque en el fondo se supone que un hombre de Dios,
un pastor, un obispo, el papa, un sacerdote, nosotros, ¿qué es lo que nos tiene que guiar, diríamos, como principio de vida? La palabra de Dios, el Evangelio. Claro. Y entonces el Papa, como le digo, desde dentro nos puso así, nos refregó en la cara: oye, despabilense, están mal. Están, no sé, buscando el poder, están buscando, ¿no es cierto?, ser importantes, están preocupándose de la vestimenta, de lo externo y no de lo interno, en fin. Entonces, como le digo, yo creo que este fue un papa, uno como ninguno, que nos trató duro, pero nos trató duro por algo, porque él estaba convencido. Él había sido, de hecho, muy jovencito, a los 38 años, si no me equivoco, fue provincial de los jesuitas. Entonces, claro, que a alguien le den una responsabilidad a esa edad, de ese nivel, es porque el hombre tenía las capacidades intelectuales, morales para hacer eso. Y eso mismo lo llevó durante toda la vida. Padre, con respecto a lo que usted dice, la iglesia norteamericana, no lo sé, no lo he estudiado, pero puede ser que alguna iglesia así nacional, diríamos, algún país, o también dentro de ellos mismos, diríamos, los cardenales, no todos fueron, diríamos, proclives al Papa Francisco. De hecho, me acuerdo, hubo como 5 cardenales de distintos lugares que en un momento escribieron una carta al Papa, como llamándole la atención, porque lo consideraban como herético. A ese nivel hubo, digamos. Entonces... Y algunos fueron castigados por el Papa. O sea, el Papa tomó decisiones fuertes. No sé, por ejemplo, el cardenal Bertone se construyó un baño de 300 millones de pesos chilenos. Entonces, el Papa apenas se dio cuenta de eso, le pegó una patada en el traste, por decirlo en buen chileno, porque, claro, entonces el Papa no tenía miedo en hacer ese tipo de cosas que él consideraba que estaban bien, porque por algo él tenía la autoridad. O sea, cuando usted tiene la autoridad tiene que ejercerla, y la autoridad es para gobernar, y si el Papa se dio cuenta de que habían situaciones que no eran las correctas, él tomó decisiones, que obviamente no a todo el mundo le van a caer bien, claro. No, obviamente. Padre, el Papa visitó prácticamente varios países de América. Estuvo en Bolivia, estuvo en Perú, estuvo aquí en Chile, estuvo en México, pero durante su pontificado de 12 años nunca vino a Argentina. Desde que él asumió como Papa hasta que falleció, nunca volvió a Argentina. ¿Se conoce el motivo por el cual, bueno, al final ya tal vez no volvió porque el presidente ya no le cayó bien, como al presidente no le cayó bien el Papa, ¿no? Pero llama mucho la atención de que no haya venido a Argentina. Llama la atención. No conozco yo, así como directamente de Francisco, no sé, porque no sé cuál es la razón. Visitó hasta Cuba. Yo una vez escuché de que no había venido porque en el fondo su viaje, yo no entiendo ahí en Argentina el tema de los peronistas y no sé qué más. Ustedes, a lo mejor, no. Yo tengo entendido que en un momento el Papa como que habría dicho, mi viaje se puede utilizar políticamente. Pero a mí no me consta, yo soy un cura de por acá que no, o sea, no, con suerte estuve con el Papa en el 2020, que fui a un curso a Roma en febrero del 2020. ¿Se lo conoció personalmente? Sí, estuvimos, tengo yo en mi oficina 3 fotos, una de ellas le tengo tomada la mano, y a mí me impactó ese hombre, porque yo sentí que cuando éramos como 70 curas de América Latina, de Chile éramos 3 que nos mandaron a ese curso de pastoral presbiteral que se llama, y yo sentí que el hombre no nos habló mucho, pero nos dijo, recen por mí. Pero yo sentí que lo dijo como del alma, o sea, como diciendo, lo necesito demasiado. Eso. Y obviamente que uno quedaba como sin palabras al verlo, como que tenía algo especial, que seguramente lo da también el hecho de haber sido llamado a ser el sucesor de Pedro, creo yo, sobrenaturalmente. Porque ellos dicen, lo que yo he leído de alguna biografía de él, que era un hombre bien de carácter fuerte. De hecho, no sé qué significará garucha, pero... Argentino, los argentinos son así... Claro, entonces no era como muy afable, no era como muy cariñoso, muy cercano como fue como Papa. Como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Claro, entonces, pero este hombre, como le digo, había algo extraordinario ahí que uno podía ver en su rostro, en su carita ahí, sí.
pero no sé, como le digo, cuál es la razón por la cual no vino a Argentina. Yo creo que los argentinos, no sé si se lo van a perdonar alguna vez, porque de hecho cuando vino a Chile, los organizadores en Chile, ¿qué pensaban? Que cuando iba a estar en Iquique, iban a venir muchos argentinos. Y por eso hicieron esto en la playa, que al final fue un fracaso, porque fue muy poca gente, pero pensaban eso. Y fíjense que no hubo tantos argentinos que estábamos al lado para venir a ver al Papa. Entonces, bueno, yo creo que también ahí hay un poco de amor propio, ¿no? De parte, me refiero a los argentinos. De los argentinos. Claro. Pero eso yo creo que... O sea, vino a Chile, fue a Perú, fue a Bolivia y no vino acá. Porque si uno ve, Chile, Perú, Bolivia, todos colindan con Argentina, pero él nunca llegó a Argentina. No. Pero yo creo que eso va a quedar, o sea, nunca lo vamos a saber, o si alguna vez lo dijo alguien y aparece, ¿no es cierto?, en alguna biografía que salga ahora, puede ser, pero no tengo yo la respuesta esa de por qué no vino a Argentina. Pero sí llama profundamente la atención. Bien, vamos a ir a una pausa cortita. Está interesante la conversación. Vamos a ir a una pausa cortita. Ahí está el teléfono para todos los que quieran saludar al padre, preguntarle algo con relación, no sé, pues, al Papa o a la Semana Santa o mañana. No se olviden que mañana es la fiesta de Quasimodo. Sí. De eso vamos a conversar de vuelta, de la pausa que vamos a tener, para que sepamos dónde va a ser, dónde va a andar mañana la fiesta de Quasimodo. Recuerden que la fiesta de Quasimodo son personas que van a caballo a visitar a los enfermos, aquellos enfermos que generalmente no pueden ir a misa. Entonces la idea principal es esa, ¿no? Que el padre, que el cura llegue a la casa de la persona enferma a dar la comunión, sí, ¿cierto? Pero de eso vamos a conversar a la vuelta, así que vamos a ir a una pausa cortita y volvemos. No se vaya, espérenos. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. Bienvenidos a Mubab, el supermercado 100% pichilemino de Pichileminos. En Mubab creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos. Un lugar de encuentro para la comunidad, donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. ¿Necesitas delivery? Ofrecemos servicio personalizado para tu comodidad y nuestra atención excepcional está siempre a tu disposición. En Mubab sabemos que tu compra es importante. Llena tu despensa con nuestra variedad conveniente y asequible. Cuidamos el medio ambiente en nuestro centro de reciclaje. Mubab, el supermercado que piensa en ti y en Pichileminos. Ven y descubre la diferencia hoy. Bien, estamos de vuelta, estamos conversando con el padre Claudio, quien es el párroco de la parroquia Inmaculada Concepción y de la parroquia San Andrés de Ciruelo. Es el cura párroco de todos los pichileminos, de todos los católicos pichileminos. Padre, usted nos trajo, es increíble, ¿eh? Uno pensaría que los papas no escriben mucho, pero sí. aquí, estas son algunas de las Algunas.
No los tengo todos. De lo que ha escrito Sí. de lo que escribió el Papa Francisco. Exactamente. ¿Ya? Estos libros, usted lo ha leído todo, Casi todo. casi todo. Sí, no completo, pero hay algunos, por Sobre- ejemplo, mire, este fue el primero, Evangelium Gaudium, lo leí todo, lo leí todo. Incluso con algún obispo peleé alguna vez, ¿por qué? Porque mire, el número 47 de este documento, me lo aprendí de memoria, ¿ya? Dice que la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar, dice, de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata del sacramento que es la puerta, el bautismo, la Eucaristía, etc. Sí. Entonces, O sea, él decía que la iglesia no se le puede negar a nadie No. abrir las puertas de la iglesia. O sea, yo creo que eso es lo más lógico, ¿no? claro, pero no siempre se da así, pues siempre a veces él hablaba mucho de la iglesia que no debería ser una aduana. Registra, Claro, dice, claro, ya. claro. Entonces, para él la iglesia está abierta para todo el mundo. Exactamente. Más allá de sus condiciones sociales, políticas, raciales, etcétera, etcétera. Entonces, y eso llamó mucho la atención. Que dicen que uno de los... se habla de los 5 hitos importantes del Papa Francisco y se habla mucho de la apertura de la iglesia. De hecho, es el Papa que permite que los separados vuelvan a comulgar, ¿no? Porque antes tengo entendido que las personas que se separaban ya no podían comulgar. Pero con el Papa Francisco, él permite que todas las personas que estuvieran separadas, todos los matrimonios, esas personas volvieran a comulgar. O sea, yo lo encuentro como lógico, ¿no? No porque uno no esté casado o se separe, deja de ser católico, ¿no? No, obviamente que no. Y como usted se da cuenta, hay bastante, o sea, uno podría pensar... ¿Sobre qué escribe un papa? Hay documentos que se llaman exhortaciones apostólicas, que tienen como una fuerza más grande, otros que son de otro estilo, diríamos, pero escriben sobre distintas cosas. O sea, el Papa escribió, por ejemplo, mira, ahí está Laudato Si, que es la primera sobre la creación. Primer Papa que escribe sobre la creación. Sobre todo en este tiempo en que estamos preocupados de la naturaleza, de cuidar la casa común, como le llama él al planeta Cuidar la Tierra. casa común, sí. Entonces, él deja dos encíclicas. Yo tengo una nomás en este momento, pero de cuidar el medio ambiente. pero escribió de 2 cuidar sobre la todo. creación. Claro. Aquí está. Ah, no, me equivoqué yo. Esta es Laudato Si. Laudato Si. Esto es sobre la fraternidad humana. Laudato Si. Esa es la primera que escribe sobre la creación. Y escribe ahora hace poco otra segunda, donde habla mucho, por ejemplo, sobre el cambio climático y todo eso. Entonces un papa puede escribir de distintas cosas. O sea, y hablar del cambio climático, ya tiene presidentes que están en contra, que no creen en el cambio climático. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, entonces eso iba haciendo que tuviera contradicciones con personajes importantes a nivel mundial. ¿Ah? Exactamente. ¿Sí? O sea, era un papa polémico. Sí, vos, sí. Me pidió Exacto. me pidió la palabra Ricardo. Un papa polémico. Pero yo creo que no es que él haya querido ser polémico, sino que él estaba presentando su pensamiento, Sí. sus ideas, ¿no? Bueno, de hecho esto, el lenguaje técnico se llama magisterio, diríamos. Es el magisterio del Papa, diríamos. Cada uno tiene su propio magisterio, ¿no? De hecho, una pregunta, padre. ¿Estos libros los compran ustedes en una librería? ¿Estos libros los escribe para ustedes o los escribe para el mundo? No, para el mundo entero. Para O el sea, mundo. usted va a una librería católica, digamos, y encuentra todo este tipo de libros. Ahora que las cosas se pueden descargar por internet, también lo puede descargar.
Entonces, yo de hecho siempre con gente que no son creyentes, pero que aman la naturaleza, yo les aconsejo, oiga, lea lo que escribió el Papa Francisco sobre la naturaleza, porque es el primer Papa que escribe justamente acerca de un tema que puede ser de interés común, ¿sí? Es lo mismo que pasó en su época con la encíclica, ¿no es cierto?, de índole social, ¿no? Claro. La Rerum Novarum, todo eso, es lo mismo. Entonces hay temas que van más allá de la fe, más allá de los creyentes o de los católicos, y entonces uno de ellos y que uno de los puntos que a mí me llama la atención de lo que nos deja el Papa con respecto, ¿no es cierto?, a la naturaleza, que él escribe 2 documentos importantísimos, a cómo cuidar, ¿no es cierto?, y cómo tratar la casa común. Eso. Es decir, cómo cuidar la casa común, hablando del medio ambiente Sí, sí. y de todo lo que nos Sí, rodea, ¿no? sí, sí. Sí. Y del cambio climático y todo eso. Exactamente. Sí. De cómo hay que ponerle atención a eso, ¿no? Sí. Porque hay muchos líderes mundiales que no creen en el cambio climático y todo ese tema. Entonces, El Papa dice que nosotros mismos somos los que nos estamos autodestruyendo, porque en el fondo no estamos administrando bien la naturaleza y obviamente él dice, una de las consecuencias de esto es el tema del dinero. O sea, en el fondo estamos explotando la naturaleza, sacándole, ¿no es cierto?, la riqueza, pero no nos estamos preocupando, ¿no es cierto?, de administrarlo equilibradamente para que no se produzca, ¿no es cierto?, un desequilibrio que al final nos va a afectar a todos, diríamos. no estamos administrando bien la casa, que es ¿Sí? este mundo que Dios nos dio, ¿no? Exactamente. Exacto, eso. Padre, mañana empieza, mañana es la fiesta de Quasimodo. Exactamente. ¿Qué es la fiesta de Quasimodo? Mire, la fiesta de Quasimodo es una fiesta propia de Chile, ¿ya? O sea, esto no se da en ninguna otra parte del mundo. No, y de hecho yo tengo entendido que la UNESCO ha declarado el Quasimodo como un patrimonio vivo, diríamos, de la humanidad, ¿no? Entonces es un patrimonio. ¿Cómo nació esto? Yo tengo entendido que nació en la época de la colonia, porque en la iglesia hay un mandamiento que dice que uno debería comulgar al menos en Pascua de Resurrección. O sea, al menos una vez al año, el católico debería recibir la Sagrada Comunión. Entonces, ¿cuántos no han comulgado de los que están aquí escuchándonos? ¿Ah? Por aquí. Buena pregunta. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes en esa época? Después de la Semana Santa, ellos salían justamente a dar la Sagrada Comunión a aquellas personas que estaban enfermas o postradas o qué sé yo, que no podían acudir a los templos, a las capillas, y salían y entonces comenzaron a sufrir asaltos, porque se cree, ¿no es cierto?, que los copones que guarda, donde se guarda el Santísimo, son de oro y que son muy valiosos así económicamente. O sea, entonces, nada que es una cosa dorada. claro, la mayoría son son como las copas de bronce. Son como las copas de oro que juegan en el fútbol. Así. Claro, exacto. Y son de bronce y tienen como un revestimiento de oro, no sé cómo se llamará, es como un recubierto por el metal, diríamos, para que no se oxiden y qué sé yo, y por la dignidad de lo que guardan, ¿no? Entonces ahí se produjeron, como digo, asaltos, y yo tengo entendido que nació como algo espontáneo, como todas las cosas en Chile, de que los guasos se organizaron para decir, ya, nosotros vamos a acompañar al curita para, en caso de defenderlo, ¿no es cierto?, de que sufra un asalto. Y después, con el tiempo, esto ya se fue como organizando mejor. De hecho, hoy día, por ejemplo, cuando los verdaderos quasimodistas usan, ¿no es cierto?, una pañoleta en su cabeza en vez del sombrero, usan los trajes, ¿no es cierto?, típicos del Vaticano, ¿no?, blanco y amarillo. Van ellos con una esclavina que se llama aquí en los hombros, diríamos, que parecía la esclavina que usa el Papa, ¿no es cierto?, esa blanca, o los obispos que es morada, qué sé yo. Entonces eso se va como produciendo más, ¿no? Pero en el fondo la fiesta, como digo, nace en esa época. Hoy en día a lo mejor no se justifica incluso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en las parroquias ministros extraordinarios de la comunión, que se llaman, que son personas que han hecho un curso, que se han preparado. El obispo le ha dado un decreto. ¿Para qué? Para que ellos lleven la Sagrada Comunión una vez a la semana o cada 15 días a los enfermos. Y entonces aquí tenemos un grupito más o menos de 11 ministros extraordinarios de la comunión, y
mañana se van a atender 41 personas que se les va a llevar la Sagrada Comunión en este recorrido de Quasimodo. Hay personas que a última hora llamaron, y yo tengo entendido que hay como 17 más, que no las vamos a poder atender mañana. ¿Por qué? Porque en el fondo todo implica tiempo. Entonces el año pasado llegamos como justo a las 12:30. De hecho los guasos, por razón de tiempo, porque dónde amarrar el caballo, dejar el coche, todo eso, no pudieron entrar a la Eucaristía. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Van a ir 2 diáconos. Yo no voy a ir porque yo tengo 4 misas en la mañana, entonces no tengo otro sacerdote. 4 misas mañana. 4 misas, sí, pues tengo a las 8 en el Carmen, a las 9:30 en Cahuil, a las 11 en Ciruelo, a las 12:30 en Pichilemu. Entonces va a ir don Jaime Muñoz, diácono, Luis Barra, Galvez Barra, diácono. Ellos dos van a ir corriendo Quasimodo, van a ir en 2 carruajes distintos. ¿Para qué? Van a seguir el mismo trayecto, no va a haber 2 trayectos distintos, el mismo, pero si en una calle hay 3 enfermos, uno pasará al primero, el otro seguirá al que viene y después el otro pasa, y así van más rápido, para que lleguen, si Dios quiere, más o menos a las 12, para que dejen los caballos, los guasos, allá detrás de la casa parroquial, en ese predio que hay desocupado. Ahí dejen sus caballos y puedan participar en la misa. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a misa que es de fuera, de Santiago, de otras partes de Chile, turistas, ¿no es cierto?, que vienen siempre a Pichilemu los fines de semana, y a ellos el año pasado nos reclamaron que por qué los quasimodistas no estaban ahí para que ellos participaran de la misa, y después seguramente a lo mejor querían sacarse una foto, conversar, no sé, eso. Entonces, eso más o menos así en síntesis la fiesta de Quasimodo aquí en Pichilemu. Padre, esta fiesta de Quasimodo, que ya es, como usted dice, un patrimonio vivo de la humanidad, ¿se hace prácticamente en todo Chile o solamente o no en todas las comunas? No en todas las comunas, no en todas las parroquias, pero yo tengo entendido que el Quasimodo de Colina, por ejemplo, en Santiago, es el Quasimodo, o sea, es uno de los grandes Quasimodos, donde corren de a caballo, en bicicleta, en moto, y todo está organizado, que van como en los desfiles. Ya primero van, no sé, por los caballos, o después las bicicletas, y van con incluso una persona que corta entre ambos grupos, diríamos, todo muy bien organizado. Y mucha gente, o sea, no sé, 200, 300 caballos. Entonces yo tengo entendido que ese es como el Quasimodo más grande que se hace en Chile. Pero se hace sobre todo en la zona central. En la zona central, yo diría la diócesis de Rancagua, diócesis de Talca, diócesis de San Bernardo, arquidiócesis de Santiago, Valparaíso. Creo que por ahí está como lo fuerte del Quasimodo en Chile. O sea, en el norte no y en el sur tampoco. Desconozco, pero si se hace es con menor participación y claro. Pero en esta zona todavía es muy fuerte. ¿Y a qué hora empieza el Quasimodo? ¿A las 8? De hecho, mire, voy a mirar aquí ese encuentro, pero aquí, por ejemplo, en la diócesis, porque nos preguntaron del obispado, antes de ayer creo, ¿en qué parroquia? Entonces, lo van a hacer en Litueche, lo van a hacer en Huacarhue, lo van a hacer en San Fernando, lo van a hacer en Santa Cruz, lo van a hacer en Yaquil, o sea, varias parroquias de la diócesis, Machalí, varias parroquias de la diócesis van a hacer el Quasimodo. Ahora, aquí en Pichilemu, ¿a qué hora empieza? La idea es que los guasos, tanto de a caballo como los coches, porque no tan solo pueden haber 2 coches donde va a ir cada diácono, sino que pueden haber muchos coches. Entonces, la idea es que las personas que van a correr Quasimodo lleguen entre 8:30 a 8:45. No lo cito antes porque a lo mejor para aquí van a estar a las 8, si van a tener que estar afuera, yo la misa me demoro más o menos 1 hora. Entonces, a las 9 se parte, con las personas que hayan. Si hay un guaso, con ese guaso se parte. A las 9 el recorrido, diríamos. Desde la iglesia del Carmen. Desde la capilla del Carmen, sí. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Sí. Ya. Y de ahí empiezan a recorrer toda la comuna. De ahí empiezan a recorrer. Yo antes, la semana anterior a la Semana Santa, visité 18 personas. Y después, esta semana que pasó, visité el resto, pero me faltó el hogar de ancianos
que lo tenía programado para ayer. Me tocó ir al funeral del padre Fermín, para allá a Lautaro, no pude. Los visito yo, ¿por qué? Porque o los confieso, aquellos que pueden y que están, ¿no es cierto?, mejor para conversar, el sacramento de la confesión, o el sacramento de la Santa Unción. ¿Por qué esto? Para evitar que sea simplemente como un espectáculo, diríamos el Quasimodo, algo solamente folclórico, por decirlo de alguna manera, sino que también darle un poquito de seriedad, en el sentido de que no es un espectáculo solamente folclórico, qué sé yo, sino que es, ¿no es cierto?, un momento en que estos hermanos van a ir acompañados de los guasos, que lo hacen con gusto, para llevar, ¿no es cierto?, la Sagrada Comunión en este día domingo de Quasimodo, que es el domingo después, ¿no es cierto?, del domingo de Resurrección. ¿Ya? Eso. Pues, para todos los amigos que seguramente hay muchos que les gusta esperar cuando pasa el Quasimodo, ¿no? Con los caballos, con los coches y todo eso. Desde las 9 de la mañana entonces van a salir desde la parroquia, desde la iglesia del Carmen, la capilla del Carmen, que está ubicada ahí en Avenida Ortúzar. Terminada la misa ya sale en dos grupos de cuasimodistas, ¿no? No, un puro grupo. Un puro grupo, pero puro grupo con dos coches. Con dos coches. Con dos coches, que van a ser, por ejemplo, si en una calle, si en un pasaje hay 3 enfermos, ya, uno de ellos va a pasar a el otro coche sigue más adelante, pasa al que sigue, el otro termina y pasa al siguiente y sigue. Entonces, para agilizar más el recorrido. Y eso es hasta las 2:30 cuando empieza la misa en la parroquia Inmaculada. La idea es que ellos lleguen a más tardar a las 12:15 para que tengan 15 minutos para amarrar los caballos y puedan pasar, ¿no es cierto?, al templo a participar de la Santa Misa. Y después de la Santa Misa se les atiende ahí como en agradecimiento, ¿no es cierto?, especialmente unas ricas empanadas que han preparado los agentes pastorales. Obviamente hoy día prepararon todo lo que se necesita para mañana, y mañana se cuecen ahí, diríamos, en un hornito que hay en la parroquia, y calentita se le ofrece a quienes corren Quasimodo como gratitud, diríamos. ¿Y en Ciruelo también se hace eso? No, Quasimodo solamente se hace aquí en Pichilemu. Sí. Ya. Sí. Okay. Sí, como le digo, a mi juicio, o sea, yo soy amante de las tradiciones y que siga, pero crear, porque alguien me había dicho, ya como otras personas querían crear Quasimodo en Ciruelo. Yo les dije que no, porque ¿cuál es la razón? En Ciruelo es matar los caballos, porque tendríamos que recorrer Pañul, tendríamos que recorrer comunidades para poder llevar la comunión a enfermos, porque Ciruelo, de hecho, Ciruelo mismo tiene muy pocas casas, muy pocas familias. Entonces habría que hacer un Quasimodo, salir de Ciruelo hacia sectores rurales. Y yo creo que a mi juicio no se justifica. Claro. ¿En qué sentido? En que hay ministros de la comunión que hoy día tienen sus vehículos, que pueden ir a dar la comunión donde las personas lo requieran, y que lo hacen con mucho gusto, porque ellos sintieron ese llamado a servir en esa pastoral. Como le decía al inicio de la conversa, cada persona, si siente el llamado, tiene distintas alternativas en las cuales servir a las personas en la comunidad cristiana, en la iglesia, aquí en nuestra parroquia de Pichilemu o Ciruelo. Bien, me dice que tenemos mensajes. Ya. Están llegando los mensajes. Don Abelardo González. ¿Qué pasa con el cementerio y sus valores? Considero que es muy alto. Ya. Bueno. ¿Ve? Eso es lo que traen los mensajes. Claro. Pero yo tengo entendido que ahora la parroquia no administra el cementerio, ¿no? No, nosotros lo administramos. Sí. Ya. Hay una persona, un laico, que está a cargo de eso. Bueno, partiendo por los costos, ¿ya? Construir un nicho nos sale 100.000 pesos o 150.000 pesos. Yo había escuchado que se había hecho cargo el arzobispado de Rancagua. No, ellos nos apoyan, pero nosotros estamos. Cuando yo recién llegué aquí, recibí apoyo directo de incluso personas de Rancagua que me ayudaron en la administración. Yeah. Pero una vez que ya se subsanaron los problemas, ahí nosotros ya nos hicimos cargo. Sí. O sea, en este momento la parroquia es la que se hace cargo del cementerio. Sí. Bueno, mire, decir que puede ser que a lo mejor encuentren caro, deberían de, como todo negocio, hacer las comparaciones, y yo estoy seguro que nosotros como iglesia de Pichilemu
no estamos lucrando con el cementerio, porque de partida, como digo, hacer un nicho tiene un costo, ya por ejemplo, y después yo le tengo que asegurar por 20 años a esa familia que el cementerio esté, ¿no es cierto?, limpio, eso. O sea, cuando una persona paga por un nicho, no paga solamente por tener ese nicho, diríamos, por enterrar a un difunto ahí, sino que además yo le tengo que asegurar 20 años, que es lo que, porque no hay nichos perpetuos ahora, son por 20 años. Había un obispo que una vez dijo que los mausoleos son un lujo, ¿ya? Y por los lujos se paga, que los nichos son como una comodidad y que la tierra es, ¿no es cierto?, más un derecho. Entonces, eso. Pero yo no puedo regalar el tema del cementerio, porque como le digo, hay un costo para construir, para mantener, y lo otro también, el tema de los salarios, diríamos, de las personas. El cementerio parroquial de Pichilemu y el de Ciruelo son los que en el fondo ayudan también a todo el quehacer pastoral de las ambas parroquias. O sea, si no existiera los dos cementerios, no podría haber ni secretaria, ni panteonero, ni encargado de la administración, ni sacristán, porque en el fondo, diríamos, los dineros que entran por otros conceptos no serían viables, diríamos, llevar la parroquia como se lleva actualmente. Y por eso la idea es que cada vez nosotros perfeccionemos más los servicios y seamos más eficientes y todo esté mejor mantenido y todo eso. Pero eso, o sea... El mausoleo es el grande, ¿no? Sí, y ahí se cobra el terreno y uno ve que hay... Y ahí ahí la persona, hay unos mausoleos que parecen... Claro. Debe costarle ese mausoleo a la familia más que la casa propia en la que viven algunos, ¿no? Claro, pero ahí ya no es tema nuestro en el sentido de que nosotros, o sea, dan, ¿no es cierto?, por ese terreno, pero la construcción ellos se encargan con el maestro y qué sé yo. Hay un chiste con ese tema. ¿Usted sabe el chiste del mausoleo? Resulta que van dos personas paseando por el cementerio, entonces uno le dice al otro, mira, tremendo mausoleo, la vidita que se dan estos compadres. Bueno. Pero eso yo no tengo problema, ¿no es cierto?, de conversar las cosas, pero gratis no puede ser, porque como digo, tiene un costo. Yo cuando recién llegué aquí me trataron bastante mal a la iglesia y habían algunos candidatos, incluso alcaldes, concejales, que iban a hacer un cementerio municipal. Mire, que haga la gente lo que quiera. O sea, estamos en un país libre mercado, todo, no hay un problema. Pero sí yo pido respeto, porque yo creo que a veces nos tratan mal, no digo esta persona, ¿no? Pero nos trataron mal, como si fuéramos unos sinvergüenzas, como no sé qué, y como le digo yo en lo personal, trato de administrar lo mejor posible, los dineros que entran a la parroquia sirven para que todo funcione. De hecho yo, sin decir así mayormente, sin dar mucha luz, diríamos, o publicarlo, acabamos de arreglar el techo del templo y todo. Yo tuve que esperar 4 años para juntar los piticlines y arreglar el techo del templo, porque el templo se estaba lloviendo, hubo que cambiar todo un tragaluz, porque ya se había quemado con el sol, porque era del 2014, hubo que colocar 2.600 tejas nuevas más, porque el ensamble, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo le llaman ahí, el cruce, era muy poco. Entonces varias cosas que se hicieron y ahí en el fondo está la plata. O sea, lo que yo sí me quedo tranquilo y en conciencia de que yo no me he enriquecido así personalmente, de que tampoco tengo bienes, ni tengo casas, ni departamentos. Entonces eso a mí me deja muy, muy libre. Pero sí, a diferencia de otros hermanos, a lo mejor a mí las cosas me afectan. Entonces cuando la gente, como digo, nos trató mal como iglesia, cuando yo recién llegué por este tema del cementerio, eso a uno le duele y creo que a eso se debe lo que decían antes, ¿no? Que fueron 2 años difíciles en ese aspecto. Pero pero la persona puede conversar con el administrador y ahí le van a decir, mire, cuánto cuesta construir, cuánto cuesta mantener y cómo va. De hecho, aquí en Pichilemu, yo aprovecho de agradecer también a la gente paga una pequeña mantención y son muy responsables y mucha gente paga la mantención. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
tratar de que el cementerio, ¿no es cierto?, esté cada vez mejor. De hecho, ahora se está haciendo también un arreglo en la entrada. Sí. A mí me afectó tanto esto que yo solamente voy al cementerio los 1 de noviembre. O sea, yo no voy porque no es, como decirlo en buen chileno, santo de mi devoción. Y claro, y yo tuve la oportunidad también, para que la gente sepa, de entrar en 2 parroquias que no tenían cementerio. La Santa Rita de Casa en San Fernando, el Buen Pastor en Santa Cruz, y ustedes no se imaginan el alivio que es, diríamos, no tener cementerio. Y cuando uno, como cura, y lo digo con mucha humildad, uno atiende a la gente, uno no se muere de hambre. Uno no se muere de hambre. Yo, al primer año que estuve en la Santa Rita, tuve ya en la cuenta 1 millón de pesos de ahorro. Al segundo año, 2 millones de pesos. Entonces, yo dije, cuando me vaya de aquí, en 6 años, al curita que venga, le voy a dejar por lo menos 6 millones de pesos. O sea, cuando uno atiende y cuando uno no anda preocupado del dinero, para uno me refiero, Diosito provee. Pero es un tema, y el hermano ahí que pregunta, está bien que lo haga, como digo, y se pueden ahí en la oficina, le van a decir, mire, este es el costo que tiene. De hecho, yo ahora estoy formando un consejo económico, que no lo teníamos, que son laicos, que a uno le ayudan, le asesoran en todo el tema administrativo. Porque justamente para que cada vez los procesos sean más transparentes y al mismo tiempo la gente sepa, ¿no es cierto?, de los dineros que se hace con ellos, y al mismo tiempo la gente sea como corresponsable, porque con todo lo que nos pasó con el tema de abuso, por ejemplo, ya hace años, ya ahora la gente no paga lo que antes se llamaba el dinero del culto, ¿no?, que era el 1%, ya no lo paga. Es muy pocas las personas que dan su dinero para el culto, ¿no? Y de hecho hay estadísticas que si el 100% de los católicos pagara el dinero del culto, no tendríamos que tener cementerio o tener, no sé, hacer un bingo, hacer nada, ¿me entiendes? Pero esa es la situación que respondo yo así con toda franqueza. ¿Va a haber que pedir un diezmo? No, y empezar a retar a los que nos dan los diezmos. El diezmo, no, pues el diezmo era antes que me contaban que un curita ahí en Ciruelo, en el verano, diríamos, se recogían como las cosechas, cada agricultor daba su diezmo de las cosechas y el sacerdote después vendía eso, claro, y con esa plata tenía en el fondo para vivir durante el año y pagarle. Pero el tema del dinero es un tema en todas partes, un tema complicado, pero está bien, yo ojalá haya respondido la pregunta. Como le digo, que todo tiene un costo, una mantención, y también esos ingresos sirven para justamente que la parroquia funcione con el sueldo de la gente, con las cosas que hay que ir comprando y qué sé yo, eso. Y que yo en lo personal he tratado de administrar lo mejor que puedo. Don Carlos Matus, muchos saludos para el padre Claudio, de parte de Carlos Matus y familia. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí ya lo están saludando. Es un alumno del Colegio Preciosa Sangre, el presidente del centro de alumnos. Sí. Saludos para Carlos Matus. Mónica Cornejo, la impronta que le dio a su pontificado el Papa Francisco, rompiendo ciertas tradiciones que tenía la Iglesia, se encontró con ciertas barreras y por eso no creo que se pueda tildar al Papa como polémico. Se podría catalogar como un ser humano que abrió las puertas de la Iglesia a colectivos que por mucho tiempo fueron excluidos. Franqueza, humildad, cercanía, sencillez serán sus grandes legados para muchos católicos. El gran respeto por la creación, incluidos los animales. Saludo para el padre Claudio y Fabricio. Gracias, Mónica. Ahí está Mónica Cornejo también entregando su aporte con respecto al legado del Papa Francisco aquí en este mundo. Bueno, a propósito del Papa Francisco, padre, hoy día fue enterrado el Papa Francisco, ¿cierto? Sí. Y algo que se está perdiendo mucho aquí en Chile, que es la novena después de que fallece alguien, que aquí en Pichilemu yo tengo entendido que ya no se hace mucho eso, ¿no? Son muy pocas las familias que hacen la novena después de que entierran a uno de sus deudos. Aquí se va a hacer el novenario, ¿no? O sea, los cardenales han tenido reuniones y en una de esas reuniones acordaron hacer el novenario y va a consistir en rezar, celebrar, diríamos, 9 misas a partir de hoy en la tarde. Ya claro, hicieron como estamos diferencia de horario, porque terminan el próximo domingo 4 de mayo.
Y a partir del 5 de mayo, ahí ya, no sé si el mismo 5 o días después, diríamos, va a comenzar el cónclave para elegir, ¿no es cierto?, al nuevo Papa. Sí. Ahora, yo tengo la experiencia que aquí en Pichilemu, veo que a lo mejor podemos tener distinta percepción. Yo veo que todavía varias personas hacen la misa. De hecho, hoy día alguien me escribió porque se termina la novena, se termina una novena el próximo martes en Cahuil, y entonces piden ahí siempre que uno les haga la Santa Misa. Entonces, yo aprovecho lo que usted dice de invitar a que no dejemos que esas tradiciones se pierdan. ¿Por qué razón? Hay una razón profunda, ¿ya? Que la oración es necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos certeza, los cristianos católicos, en nuestra teología, no tenemos certeza si una vez que la persona fallece, de inmediato entra al cielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no entra al cielo de inmediato, nosotros postulamos a la luz del libro de la Biblia, que es Segunda Macabeo, el segundo libro de los Macabeos, es que el alma, ¿no es cierto?, pasa a un estado de purificación, al purgatorio. Y entonces, ¿cómo le ayudamos a esa alma que está purificándose? Le ayudamos con la oración. Y de hecho, cuando yo estuve a cargo unos meses de la parroquia de la Estrella, ahí conocí que San Nicolás de Tolentino, que es el patrono allá de la parroquia, es también el patrono de las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque San Nicolás, todos los días como sacerdote, él rezó por las almas del purgatorio y en el fondo ayudó a muchas almas del purgatorio a salir de ahí para llegar al cielo. Entonces, según nuestra teología, como digo, católica, es muy importante la oración por un difunto, muy importante. Y a veces la gente a uno le dice, padre, sabe que, no sé, soñé con la persona, parece que no está bien, no sé qué. Bueno, los sueños también son un lenguaje de Dios. Acuérdense ustedes que en la Biblia, por ejemplo, José, el esposo de la Virgen, soñó que Dios le dice que tome al niño y que huya a Egipto, porque en el fondo el rey Herodes va a asesinar al niño. O sea, Dios se manifiesta también en los sueños. Y lo que quiero decir es que perfectamente un alma que pueda estar en una situación complicada, se manifieste de alguna manera como reclamando, pidiendo que recemos por esa alma, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda, y a todo lo contrario, de que ha sido una muy buena decisión de los cardenales que digan ya, vamos a rezar por el Papa, 9 misas, 9 días seguidos, vamos a hacer el novenario. Bendito sea Dios. No sé, puede ser, estoy especulando, quizás a lo mejor el mismo Francisco, el Papa Francisco lo haya pedido, porque quizás, como era latinoamericano, esta práctica quizás sea mucho más común en América que en otras partes del mundo. Claro, exacto. Bueno, así es que a rezar la novena. Sí, después de que fallece cualquier ser querido, a rezar la novena, que es algo tan tradicional. De hecho, yo iría en la misa en Ciruelo, aquí también creo, le pedí a la gente, oiga, mire, acompañe usted al Papa, basta que rece un Padre Nuestro, una de María y un Gloria, diciendo voy a rezar estas 3 oraciones por el eterno descanso del Papa, basta que lo haga 9 días seguidos, desde hoy hasta el próximo domingo 4 de mayo, y está. Ahora, si usted sabe rezar el rosario, reza el rosario, 9 rosarios. Si usted es sacerdote o va a la misa, recen la misa por el Papa. O sea, lo importante es que recemos por él y por todos nuestros fieles difuntos cuando nos toque, ¿no es cierto?, despedirlo de este mundo, rezar por ellos, ¿no? Padre, después del novenario empieza la elección del Papa. Ahí tengo entendido que son como 100 y tantos cardenales los que... 135, algo así. Sí. Y entre ellos está el próximo Papa. Sí, ¿no? sí. Y ha llamado mucho la atención, porque se ha dicho, ¿no?, que el Papa Francisco llegó a lugares donde tal vez la Iglesia no los tenía un poco abandonados, como dice usted, llegar a la periferia, ¿no? Sí. Y llegó el Papa Francisco mucho a África, ¿no? De hecho, hay muchos cardenales nuevos que él nombró en África. Por lo tanto, hay muchos cardenales negros que tienen la opción de ser papas ahora, ¿no? Y está esa ¿cómo podríamos decir? Esa profecía del Papa Negro, ¿no? Entonces, que con el Papa Negro se termina la Iglesia. Y dicen incluso que tal vez
porque hay, tengo entendido, como 3 o 4 cardenales negros que van a estar ahí eligiendo al Papa, que incluso hay algunos que tienen opción de ser papas, de estos cardenales negros. ¿Puede ser o no puede ser? Es que lo vamos a saber cuando anuncien. Pues todo puede ser, sí, mire. Porque yo tengo entendido que la elección del Papa es como la elección de un presidente, ¿no? Hay corrientes dentro de la Iglesia y seguramente se conoce ya algunos papas que puedan tener la opción de ser, algunos cardenales que tengan la opción de ser papas, ¿no? Sí, pero también hay un dicho que dice que el que entra como papa al cónclave sale como cardenal. Entonces, o sea, no quiero contradecirme ni contradecirle a usted. O sea, esto de las corrientes, obviamente somos seres humanos y tenemos pensamientos y de hecho en el ámbito político cuando vamos a la urna cada uno marca una tendencia. Eso pasa ya, hasta en la Junta de Vecinos. Claro, pero lo más que se ha recalcado aquí, y de hecho lo ha hecho Xomalí desde allá a Roma, qué sé yo, es que en el fondo nosotros los cristianos católicos recemos mucho durante estos días. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga la pega. O sea, aquí el principal protagonista es el Espíritu Santo. Y como digo, pueden haber tendencias, pueden haber corrientes, pueden haber movimientos y qué sé yo, y toda una cuestión como... Yo el otro día veía a un periodista, lo escuchaba, y como que me molestaba porque él decía poco menos que fuera como la elección, ¿no es cierto?, del presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, digamos que hay que entrar a negociar y qué sé yo. Entonces yo decía, no, pues no señor, el Espíritu Santo tiene que manifestarse. Entonces, cualquiera puede ser papa, cualquiera. A mí, si usted me pregunta, ¿qué me gustaría? Hay un cardenal que era el secretario de Estado del Papa Francisco, que antes de ser secretario de Estado estaba como nuncio en Venezuela, que es un italiano, Parolin es el apellido, ¿no? Él se ve un hombre de partida cercano al Papa, porque por algo él lo tenía ahí en ese puesto, ¿no es cierto?, en ese servicio tan importante, y por lo tanto conoció de primera mano, ¿no es cierto?, la mano del Papa. Entonces yo creo que sería un buen hombre, pero mi humilde opinión, pero en el fondo el que va a ser elegido, que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, actúe y que sea, ¿no es cierto?, la mejor persona para este tiempo. ¿Qué iba a decir yo al inicio cuando comenzamos la conversación? Que una vez le escuché a una religiosa decir algo muy hermoso respecto de los 3 últimos papas. Entonces decía, a Juan Pablo II la gente lo iba a ver a Roma. O sea, por todo la manera de hablar, el discurso que tenía, ¿no es cierto? Él de hecho había sido actor cuando joven. Entonces el hombre tenía un dominio de escenario espectacular. Entonces decía esta monja, a Juan Pablo II la gente lo iba a ver a Roma. A Benedicto XVI lo iba a escuchar. Y Benedicto XVI fue uno de los mejores intelectuales y teólogos del siglo XX. Y decía esta monja, al Papa Francisco la gente lo va a abrazar a Roma. Entonces me pareció a mí magistral esa descripción. ¿Y por qué se la comparto? Porque en el fondo aquí, a mi juicio, no hay ni papas buenos ni papas malos, o mejores o peores, sino que son los hombres que el Espíritu Santo, Dios en el fondo, pone en el momento, ¿no es cierto?, oportuno. El mismo Benedicto, que cuando salió elegido, muchos pusieron el Rottweiler de Dios, porque él estuvo muchos años a cargo de una pega que era ingrata, que era la doctrina de la fe. Era en el fondo como manejarnos, ¿no es cierto?, ahí en cuanto a lo doctrinal, como en el buen camino, diríamos. Si alguien se salía, a él le tocaba esa pega. Pero Benedicto XVI, por ejemplo, tuvo la valentía de renunciar. Claro. Y eso, claro, entonces, eso uno dice, claro, fue el segundo papa que renunció, ¿no? O sea, hacía como 600 años, no sé cuántos años que no renunciaba. Entonces, ahí usted se da cuenta que al final uno dice, claro, si hubiese sido así como tan conservador, no suelto. Claro. Y no, pues, el hombre se da cuenta que no puede hacer ciertas cosas por la edad, que no puede reformar la curia, que no puede, qué sé yo, entonces suelta, ¿no? Entonces por eso le digo, o sea, yo creo que cada persona es como la adecuada para el momento, y como le digo, no, a mi juicio, todos tienen luces y sombras porque son seres humanos con pecados, con virtudes, pero hagamos oración para que sea elegido
el mejor papa, o sea, el papa que necesitamos en este momento de la vida de la iglesia. Así es. Bueno, padre, son las 22:03. Mire. Ha sido una conversación bastante agradable, fructífera y entretenida. Queremos agradecerle sinceramente el que haya aceptado la invitación. Fuimos bastante catete para que aceptara la invitación. Tuvimos que esperar que cambiara el horario de la misa para que pudiese aceptar la invitación, y estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Creo que era necesario conversar estos temas que hemos vivido en estos últimos días, especialmente en la muerte del Papa. Esperamos que la elección del próximo Papa, como dice usted, sea la del mejor, por el bien de la humanidad, porque debemos entender que la elección del Papa es la elección para todos los católicos del mundo, ¿no? Sí. Por lo tanto, no es para los de Chile, no, es para todos. Entonces, debemos pensar en el mejor para tener una mejor iglesia. Exacto, todos los que profesan la religión católica. Y creo que eso es importante, esperar que los cardenales sean iluminados y tengan la mejor decisión. Tenemos que rezar por eso. Y agradecerle a usted por la invitación. Yo no soy mucho de los medios, pero cuando hay que dar la cara y conversar cosas que inquietan a las personas, y yo agradezco, como digo, y me llama profundamente la atención todo el espacio que le dedicó la prensa, canales abiertos, todo, la radio, qué sé yo, por lo que ha pasado esta semana. Y ahí uno se da cuenta de que Diosito nos regaló un gran hombre. Ojalá, ¿no es cierto?, que ese hombre también algún día sea canonizado por la iglesia. Tengamos, como así tenemos a San Juan Pablo II y a otros papas santos, que él también ojalá, ¿no es cierto?, sea santo, sea canonizado por la iglesia, porque nos marcó, y yo creo que marcó a muchos, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Y sobre todo a gente que no era creyente. Mucha gente se sintió identificada con Francisco, y eso también a uno le permite, porque a veces uno mismo, yo, como Claudio Fuenzalía, como cura, a veces uno es como cuadradito o más, y eso lo invita a ser de mente más abierta y de, en el fondo, también ser capaz de dialogar con aquel que incluso no tiene fe. Entonces, eso. Así que le agradezco yo la invitación, porque también uno puede llegar a mucha gente a través de este canal. ¿A qué edad nombran generalmente cardenal a un sacerdote? No lo tengo claro, pero... ¿Qué se requiere para ser cardenal? ¿Usted puede llegar a ser cardenal? O sea, para ser cardenal hay que ser obispo. Ya. Primero, o sea, claro, sacerdote, obispo, cardenal. Ya. Pero, por ejemplo, este papa nombró a algunos que no eran obispos, los nombró cardenales. Es decir, fuera de serie. Por ejemplo... O sea, se saltaron un paso. Claro, por ejemplo, en Roma hay un sacerdote que es el que predica los retiros al papa. Y se llama, ya no es ahora eligieron a otro, pero se llamaba, está vivo, se llama Rainero Canta la Mesa, ¿ya? Así se llama, y que a mí me gusta mucho porque es un hombre muy profundo, ha escrito mucho, tiene libros, qué sé yo. Entonces el Papa Francisco lo nombró a él cardenal. ¿Qué significaba eso? Que él tenía que ser ordenado obispo. Pero él no quiso ser ordenado obispo, entonces él está en Roma en este momento porque vive allá. Yo no sé qué edad tiene, a lo mejor tiene más de 75, más de 80, no sé si podrá votar o no, pero él anda con su hábito franciscano, y lo único que lo diferencia y se dan cuenta que es un cardenal es porque anda con el solideo rojo en la cabeza. Entonces, después nombró a un curita viejito de Buenos Aires, también lo nombró cardenal, que obviamente este curita no va ahora al conclave, porque ¿por qué lo nombró cardenal? Porque ese curita pasó toda la vida detrás de un confesionario. Y como el Papa fue arzobispo en Buenos Aires, lo conoció perfecto, y entonces una manera de agradecerle, lo nombró cardenal. Pero también ha nombrado cardenales, tengo entendido que hay uno que es de apellido Cobo, no sé de qué país es, no quiero atardearme, ¿no es cierto?, de apellido Cobo, que es jovencísimo, que tiene como 44 años, no sé, es jovencísimo, y lo nombró cardenal. Entonces, como le digo, no sé si antes era así, pero
el Papa Francisco nos ha dejado claro que aquí no hay nada así como que nada establecido así, como escrito en piedra. Entonces la edad, eso es relativo. La edad es relativo, sí. ¿Podemos verlo a usted de papa alguna vez? No. Bueno, hay algo muy simpático que dijo Chomalía. Los periodistas le preguntaron allá, oye, ¿usted podría ser papa? Sí, Y el gallo sí, los mira y le dice, tengo más probabilidades que ustedes, porque claro, ellos no son cardenales. Claro. Y dice, no, a mí nadie me conoce, yo 3 meses. Pero, por ejemplo, cuando eligieron a Juan Pablo II, era jovencísimo, se tenía como 58 años Juan Pablo II cuando fue papa. Papa, 58 años. Entonces, imagínense, o sea, es que Dios sorprende. Yo en lo personal, obviamente que uno no aspira a eso. Yo estoy muy contento de ser cura. Ahora en agosto voy a cumplir 20 años de cura. Muy contento aquí también. Muy agradecido, porque en todas partes uno ha ido aprendiendo y ha ido creciendo, ¿no es cierto?, en su ministerio y en su vida como persona también, porque hoy día, por ejemplo, le cuento algo que no me pasaba nunca. Padre, estamos preocupados. ¿Y por qué? Es que lo vemos que usted trabaja mucho, entonces queremos que no le vaya a pasar algo, ¿no? De hecho, la gente está convencida, ¿no es cierto? Y me parece muy bien que sea así, que el padre Iván Mancilla, el estrés, diríamos, le pasó la cuenta, mucho trabajo y tuvo que atender Pichilemu, Ciruelo, corre para allá, corre para acá. Pero hoy día, se lo juro, primera vez que me pasa, me encantó lo que me dijo un varón antes de empezar la misa, estábamos atrásito ahí, que me dijo, padre, me tomó el brazo, estamos preocupados. Qué bueno que se preocupen del cura, que es un ser humano, que tiene virtudes, defectos, y como le digo, yo estoy feliz en este momento y obviamente contento sirviendo aquí. Pasé por momentos difíciles, me quise mandar cambiar varias veces, pero aquí estoy contento y dando la cara y sirviendo lo mejor que se pueda. Y ayúdenme ustedes también para que uno siga siendo un buen sacerdote y trate de dar ejemplo, diríamos, a los demás, diríamos, eso. Bien, padre, cuídese mucho. Gracias. Bien, queremos agradecerles entonces a todos la sintonía, agradecemos al padre que nos haya acompañado en este programa y nos encontramos el próximo sábado nuevamente en otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Buenas noches, muchas gracias.